Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos otra vez para poder compartir en este día la palabra del Señor. Primeramente vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir su bendición. Señor amado, muchas gracias. Una vez más estamos reunidos en este día para recibir tu palabra. Te pedimos que bendigas mi vida y bendigas a todas las personas que están conectadas a través del internet. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartirles una serie de mensajes sobre la bendición familiar. Hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante. Vamos a hablar sobre los principios de la bendición familiar. En el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 13 al 15, dice la palabra de Dios. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Este pasaje habla de la situación que estaba viviendo el profeta Jeremías en esos tiempos. Y es interesante cómo Jeremías ve su contexto, cómo era la gente que vivía a su alrededor. Aquí dice, porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Estaban todos afanados en el dinero. Su Dios era el dinero. Hasta los niños, hasta los más grandes, todos pensando en el dinero. Muy parecido a nuestra realidad también. También dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Eso es lo que estaba viendo Jeremías en su tiempo. Corrupción, una corrupción espiritual, donde también desde los profetas hasta los sacerdotes había mucho engaño. Y esa es una de las cosas que nosotros también actualmente estamos afectados por el engaño. Hoy en día hay mucho engaño en el mundo. Cada uno tiene su verdad, pero lo que tenemos que entender es que hay una sola verdad, y es la palabra de Dios. Jesús dijo, mi palabra es verdad. Entonces, mis hermanos, es lo que aquí dice, que cuidado con el engaño. Qué importante es conocer bien la palabra para poder evitar que alguien nos engañe. Dice el versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Es interesante lo que dice Jeremías, cómo veía a la gente que tenía una sanidad superficial. Dice que la gente estaba curada superficialmente, aparentaban estar sanos. Hay mucha gente hoy en día que se le pregunta, ¿cómo estás? Y te dicen bien. No, es la respuesta más fácil, pero realmente no están bien. Hay muchas personas que aparentemente por fuera sonríen, pero por dentro están sufriendo. Hay muchos matrimonios que se les pregunta cómo están y dicen estamos bien, pero en la realidad hay un problema muy grande en su matrimonio. Entonces, aquí dice que dicen, tengo paz, pero realmente no hay paz. Y esta es la realidad también de muchas personas hoy en día, que hay muchos matrimonios hoy en día que están viviendo una bomba de tiempo. Es increíble que en el matrimonio se dice que es el único lugar donde duermen los enemigos juntos. Así están muchos matrimonios, durmiendo en la misma cama, pero como enemigos. Entonces, vemos hoy en día
que hay personas que aparentan tener una paz, pero están sufriendo en su vida personal, están sufriendo en su matrimonio. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Aquí es una realidad lo que dice Jeremías, de cómo la gente hoy en día llega a perder toda vergüenza. Ya no tienen vergüenza. Hoy en día vemos tantos problemas. Padres abusando a sus propias hijas. Eso ya no tienen vergüenza. Y esa es la realidad, lamentablemente, también de nuestra situación social. Y eso es lo que describe Jeremías en este pasaje, que es muy parecido a nuestra realidad. Pero en el versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. En medio de toda esa situación, en medio de la situación que estamos viviendo, o que estaban viviendo, y también nosotros, donde lamentablemente vivimos una situación muy parecida a la que describe Jeremías, gracias a Dios está la respuesta ante esta situación. En el versículo 16 dice, aquí está la respuesta, y Dios nos dice primeramente: paraos, deténganse, ya no vivan así, detengan, ya no vayas por ese camino, ya no vayas por ese camino de la muerte, ya no vayas por ese camino del engaño, del odio, ya no vayas por ese camino de la venganza. Lo primero que Dios nos dice en este pasaje es: detente, no sigas viviendo así. No tienes por qué ir por ese camino. Si nos pregunta por las sendas antiguas. Y cuando habla de sendas antiguas, habla de los caminos de Dios. Aquí Dios nos está haciendo una invitación a que dejemos de andar por ese camino que te está haciendo daño, y ve por el camino antiguo, ve por las sendas antiguas, ve por ese camino de Dios. Cuando tú vas por ese camino, que es un buen camino, cuando andes por él, ¿cuál va a ser la consecuencia? Dice ahí en el versículo 16, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué son las sendas antiguas? Las sendas antiguas también está descrita con la palabra hebrea olam. Son los principios eternos de Dios para toda la humanidad. Los principios son reglas o normas que orientan la acción del ser humano. Esas son las sendas antiguas. Las sendas antiguas son los principios de Dios, principios que Dios ha creado, normas de carácter universal, como amar al prójimo, como no mentir, como respetar la vida, y hay un montón de principios. La Biblia está llena de principios, reglas, normas para nuestro bien. Cuando una persona decide andar por los principios de Dios, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué vas a obtener si tú decides andar por los principios de Dios? Vas a hallar descanso en tu alma. Por eso dice en el versículo 16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, que es un buen camino, y cuando andes por él vas a hallar descanso en tu alma. Esa es la consecuencia. Eso es lo que tú vas a obtener. Y la persona que ha experimentado, yo desde el momento que decidí andar por ese camino, quiero darles testimonio de que sí tengo descanso en mi alma. Quiero decirles que es verdad lo que dice esto. La persona que decide andar por los principios de Dios tiene descanso en su alma, vive una vida de paz. Animamos a todas las personas que anden por las sendas antiguas, que caminen por las sendas antiguas, y van a hallar descanso en su alma.
Así como en el tiempo de Jeremías, a pesar del ofrecimiento de andar por sus caminos, hoy también rechazan y no quieren andar por los principios de Dios. Vivimos en un tiempo sin principios, sin valores. Cada uno hace lo que le parece y así va nuestra sociedad al desastre. Lamentablemente eso es lo que está pasando. La gente no quiere vivir bajo los principios y normas de Dios. La gente se ha hecho su propia religión. La gente busca a Dios como quiere, a su modo. Pero cuando tú le dices a la persona, tienes que leer la Biblia, tienes que ponerla en práctica, ahí es donde ya no quieren. O quizás hay partes que sí les gusta y otras partes que no les gusta, ¿no? Pero la Biblia es una sola. Lamentablemente la gente hoy en día está viviendo como se le da la gana, cada uno hace lo que quiere. Y así está nuestra sociedad. Pero en medio de esta crisis familiar hay esperanza y se pueden restaurar los principios para las familias. En la palabra de Dios hay muchos principios: amor, perdón, fidelidad, verdad. Y uno de esos principios es la bendición. Hay esperanza hoy en día para las familias, para los matrimonios. No sé cómo estarás pasando este tiempo. No sé cómo estará tu alma. No sé cómo estará tu matrimonio. Pero hay esperanza para ti. Y hoy quiero hablarles de un principio en especial que se llama el principio de la bendición. El principio de la bendición. Dios enseñó a su pueblo a cómo bendecir a sus hijos, bendiciendo la identidad y el destino. Su pueblo, los judíos, bendicen a su esposa, a sus hijos, especialmente en el Shabbat. Ahí es donde, en esa reunión familiar, el padre bendice a su familia. Y es interesante, generalmente cuando uno habla de bendecir a los hijos, los padres usan la palabra o la frase más común: ¿cómo bendices a tus hijos? Generalmente se les dice: Dios te bendiga. Pero los judíos no lo hacen así. Los judíos bendicen con dos ingredientes muy importantes, que es bendecir la identidad y el destino. ¿Qué es bendecir la identidad? Bendecir la identidad es bendecir quién es mi hijo para mí. Qué lindo es cuando un papá le dice a su hijo: hijo, tú eres un regalo precioso para mi vida. Tú eres lo más precioso que Dios me ha dado. Tú eres muy valioso para mí. Tú eres una gran persona, hijo mío. ¿No? Entonces, ¿qué estoy bendiciendo? Su identidad. Cuando le decimos: tú eres muy inteligente, tú eres un hombre capaz, tú eres una persona sabia. Estamos bendiciendo su identidad. ¿Quién es él? Generalmente hoy en día podemos preguntar a muchos jóvenes: ¿quién eres? Y muchos dirán: no sé quién soy. No sé ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Hay muchos jóvenes allá afuera en la calle que no saben quiénes son. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los padres. No tienen identidad. Los papás judíos desde muy pequeños les van diciendo viernes tras viernes quiénes son, que son hijos de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer los papás con nuestros hijos. Esto es un principio, no es algo para los judíos. Es un principio. La bendición es algo que todos tenemos que practicar, porque todos necesitamos que nos digan buenas cosas. Bendición es decir buenas cosas de la persona. Yo espero que me digan cosas buenas. Todos esperamos que te digan cosas buenas. Necesitamos que nos bendigan, y especialmente nuestros padres.
que te digan tú eres muy valioso, que te digan tú eres una persona muy especial, tú eres una buena persona, tú eres un buen padre, tú eres una buena mujer, tú eres una buena hija, tú eres una princesa, tú eres una mujer sabia. Esas palabras son bendecir la identidad. ¿Y qué es el destino? Cuando bendecimos el destino, ya estamos hablando de bendecir el futuro de nuestros hijos. Cuando uno habla de bendecir el futuro, estamos diciendo, hijo, yo quiero que te vaya bien en la vida. Tú vas a ser un gran profesional. Te va a ir bien. Todo lo que toque tus manos va a prosperar. Dios te va a dar un buen esposo, una buena esposa que te ame, que te respete. Vas a ser un hombre de éxito. Vas a ser un hombre, una mujer de éxito, una gran profesional. Eso es bendecir el destino. Y eso también necesitan nuestros hijos. Por eso digo, qué importante es saber bendecir. No es solamente decirles Dios te bendiga. Por otro lado, le estamos dejando a Dios la responsabilidad de que Dios les bendiga, pero nuestros hijos necesitan nuestra bendición. Que nosotros les digamos, no porque sean buenos o malos hijos, porque la bendición no es solo para los que se portan bien. Uno bendice a sus hijos porque son nuestros hijos. Con sus virtudes y defectos tenemos que bendecirlos, inclusive por fe. Bendecir es por fe. Es declarar lo que yo quiero que pase en él en el futuro. Eso es bendecir. Por eso es importante, querido papá, que aprendas a bendecir correctamente a tus hijos. Bendícelos en su identidad. Bendícelos en su destino. Bendice a quiénes son, cuánto valen para ti. Y bendice su futuro. ¿A dónde quieres que lleguen tus hijos? Por eso Dios diseñó a su pueblo, a Israel, cómo inculcar estas cualidades claves en momentos importantes de la vida de nuestros hijos. Claro, en todas las etapas de la vida los judíos bendicen, desde bebés, desde niños, adolescentes, jóvenes. En cada etapa de su vida le van bendiciendo. Y repito, la bendición no es solo para los que se portan bien. La bendición es para todos los hijos, con sus virtudes y defectos. En Números capítulo 6, 23 al 26 dice, habla al Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aquí dice claramente que Dios le ordena, le dice Moisés, le dice, dile a Aarón, dile a sus hijos, así bendeciréis a los hijos de Israel. Querido papá, el bendecir es algo que tenemos que hacer los padres. ¿Hace cuánto que no le dices a tus hijos que les amas? ¿Hace cuánto que no les dices que son valiosos para ti, que son un regalo precioso? ¿Hace cuánto que no le dices a tu esposo o a tu esposa que es un regalo precioso para ti? Así dice el Señor. El Señor nos dice en su palabra que tenemos que bendecirnos unos a otros en la identidad y en el destino. Sin embargo, en nuestra cultura hemos abandonado y olvidado las sendas antiguas de Dios y cómo impartir a nuestros hijos estas dos claves, la identidad y el destino. Caminar en las sendas antiguas de Dios da como resultado un cambio generacional. ¿Sabes? Esto que estoy compartiéndoles puede traer un cambio generacional en sus vidas, en sus familias. Si recordamos nuestros antepasados, de muchos solamente podemos recordar divorcios, borracheras,
Esas son nuestras generaciones pasadas. Pero tú ahora puedes comenzar una nueva generación de bendición. Si tú aprendes esto, vas a empezar a bendecir a tus hijos y los hijos de tus hijos van a bendecirse de igual manera. Y vas a comenzar una nueva generación de bendición en tu familia. Si empezamos a caminar en ellas, en estas sendas antiguas, prácticamente estaremos asegurando que nuestros hijos y nietos sean bendecidos todos los días de su vida. Por eso, mi querido hermano, hermana, pon en práctica esta enseñanza de la bendición. Bendice a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, por fe. ¿Qué es fe? Muchas veces tenemos que decir las cosas que no son como si fuesen. Empieza a decirles por fe. Bendícelos por fe. Y verás que Dios va a bendecir el fruto de tus labios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Qué interesante. A veces podemos ser tan duros como el pueblo de Israel, que no quería andar por las sendas antiguas. Y para concluir, deténgase. No siga caminando por otros caminos. Ya no vayas por ese camino que estabas yendo hasta ahora. Un camino de miedo, un camino de preocupación, muchas veces de odio, de venganza. Ya no vayas por ese camino. Camina por los principios de Dios. Practica la bendición y verás un cambio en tu vida y en tu familia. Busca las sendas antiguas y camina por ellas, y hallaréis descanso para vuestra alma. Vamos a dar gracias. Señor, gracias te doy por permitirme compartir este tema tan importante. Yo no sé cómo están en este momento las personas que están viendo este video, cómo están sus vidas, cómo están sus corazones, cómo están sus matrimonios, cómo está la relación con sus hijos. Yo no sé, pero quizás muchos de ellos están sin paz. Quizás muchos de ellos están mal en su matrimonio o están mal con la relación con sus hijos. Señor, yo te pido que traigas una verdadera paz a sus familias. Lo primero que tú tienes que hacer es decir: Señor, perdóname por haber ido por otros caminos, pero ahora yo decido andar por tus principios y valores. Yo quiero empezar a caminar por las sendas antiguas. Toma esta decisión en este momento. Gracias, amado Dios, por todas las personas que han renunciado sus caminos y ahora han decidido caminar por las sendas antiguas. Bendícelos a cada uno de ellos y dales paz a su alma. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.